Jerarquía Versal 1 número 3.071.479.452.055. Venos de nuevo para que os cuente una histórica historia. Lo que os contaré esta ocasión será algo ocurrido en Teracrón con anterioridad del último relato del que tiempo os he narrado. Se hallaba un leñador en las afueras de las murallas de su ciudad, ya bajo la luz del astro invisiblemente atado a su planeta, terminando de talar el último árbol que pensaba talar antes de volver a su hogar dentro de los muros. Tenía un gran cargamento de troncos que había talado. Apenas podía ver con la tenue luz que tenía su origen colgado de los muros. Llevaba consigo su túnica, típica de su cultura, y encima un abrigo hecho con la piel de enemigos a los que vestido de hierro había dado muerte. Una fuerte venticlada sacudió las columnas de madera vivientes que había a su alrededor, haciendo caer de ellas algunas hojas. En ellos, el leñador se percató de alguien que se hallaba entre las entrañas del bosque. Primero temió, pensando que sería un ladrón que le robaría más que solo su botín, pero después notó el reflejo de las llamas en su armadura. Era un soldado del imperio, cosa que por el momento le resultó extraña. Cuando lo vio a la cara lo reconoció, incrédulo, vio que era él cuando se había hecho el abrigo que para el momento portaba. Extrañado, se acercó aplastando las hojas caídas, las cuales hacían un último y tenue ruido mortuorio. Al acercarse lo comprobó, era él, pero no el que era en ese momento, sino él como soldado. Detrás de la tenue luz que podía llegar hasta ese lugar, y tenía de un matiz amarillento su blindaje, él se mostraba inmutable. Diablo, no es seguro estar aquí a estas horas, mejor tome sus cosas y vuelva dentro de las murallas a menos que no sea propio del Sacro Imperio, cosa que dudo, ¿verdad? El leñador se dio cuenta de que lo trataba como un extraño, era él, pero en otra función. Respondió, sí, estaba terminando, me acerqué porque usted me resultó familiar, habrá sido una coincidencia nada más. Se encaminó a retirarse cuando al girar la cabeza vio a una familia, un hombre con dos hijos y su esposa, caminando en el bosque. Parecían ciudadanos igual que él, y alarmado se dirigió al soldado diciendo, mire, allí, una familia. Pero no pudo terminar su habla puesto que vio la ausencia de quien debía ser su receptor. A pasos veloces se dirigió a ellos, encontrándose todavía a una distancia de quienes percibió, lo vio. Esa familia era semejante a la suya, vivió como su semejante. Al percatarse de la corte de su distancia, se puso entre él y su familia, o lo que debía ser su réplica. Mientras la madre abrazaba a sus hijos, él preguntó, gritando, ¿quién eres? Dudoso, y viendo que su percepción de él era semejante a la de quien vestía de espejos, respondió, nadie, solo un leñador. Ver una familia sola a estas horas de la noche en el bosque no es algo muy común y vine a ver si necesitaban algo, sin que lo oyera, su semejante susurro. Está bien, Amanda, no pasará nada. Cuando se acercó, replicando los tenues ruidos mortuorios de su caminar, se estrechó la mano con el padre y dijo, bueno, parece que no necesitan nada, creo que me iré yendo, dijo mientras un sudor frío le recorría su frente. Estaba impaciente por poder irse, pero no quería sonar hostil ni dejar a nadie que pudiera necesitar algo a la deriva en el mar de madera. Se respondió, no, no necesitamos nada, ¿y usted? No, por suerte no, que tenga una buena noche entonces, gracias, igualmente, y así fue que pudo desencadenarse de aquel diálogo que, a pesar de corto, pareció eterno. Mientras regresaba por el laberinto de vivos que se hallaba consumido en la oscuridad de la ausencia de su estrella azul, se percató, al voltear, una ausencia que no hacía más que aterrorizarlo. Estando ya al lado de su carga, vio a la distancia un grupo de hombres hablando a la distancia, mientras tenían a su alrededor barriles de cerveza. Apoyando su cabeza en madera tenuemente iluminada, se dijo a sí mismo, esto debe ser una pesadilla, aunque pensó que tal vez tomar algo le haría bien, no podía quitar de su mente las semejanzas con lo que ya le había ocupado hacia nada. Dudoso, pues podían también ser bárbaros que estaban rondando la zona, miró de reojo. Sus ropajes los distinguían como de igual sangre ante la ley, por lo que creyó seguro acercarse para olvidar lo sucedido. Dejando reposar su instrumento de hoja recurvada, el cual siempre había colgado de su brazo derecho, sobre su pirámide acuñada con estruendos y tratando de perder este de vista, se dirigió donde los hombres. Cuando se acercó, notó como esta no era más que otra imitación de su vida y, como estos, eran semejantes de sus amigos y, asimismo, de él. Estaban reunidos alrededor de una fogata, de la cual el humo se alzaba a los cielos en una pequeña columna irregular.
Al divisarlo, un miembro del grupo, al que reconocía como su amigo Rafael, aunque supiera que no lo era, se acercó a saludarlo. ¿Necesita algo?, preguntó extrañado. No, nada, solo quería ver si podían convidarme a algo. Un miembro del grupo, cuya identidad ya supondrán, le dirigió la palabra. Claro, ya le sirvo, y entre pocos tragos de buen sabor se despidió, aterrorizado, aunque calmo, pues estaba a salvo. Se cruzó con carreta de 4 ruedas, y con ella se adentró en las murallas nuevamente, esperando despertar de lo que deseo fuese una pesadilla. Las crónicas de este pobre hombre terminaron, puesto que lo mismo nunca le volvió a pasar. Él no fue ningún extremo en la cuerda de quienes tuvieron que pasar por ellos. La criatura que le hizo pasar por ellos es un ser sin aspecto, que ronda sin ser percibida los bosques fríos del mundo de los monstruos, y cuando se cruza con alguien se manifiesta como esa persona. Esta entidad se transformará en los distintos roles que tenga el presente esa persona, ya queda en ella relacionarse con ellos o no. La criatura no es encarnizada, por lo que no seguirá a quien encuentre, ni tampoco desea el mal a los mismos, aunque a veces su presencia pueda tener consecuencias de tono carmín. Es inofensivo para quien pueda afrontar su presencia, y son las mismas personas las que se dañan por su presencia. Ella no controla la cualidad que carga entre los troncos paralelos a la recta imaginaria, sino pues, simplemente se deforma cuando entra en contacto con una persona. Esta fue una creación de Jerarquía Versal 1 número 3.071.479.452.055, y ni esta ni ninguna de sus jerarquías superiores le han dado un nombre a esta criatura. Los humanos generalmente le llaman el caminador de espejo.